Bueno, como decía, estamos en el estudio del cielo y el infierno. Seguimos en el capítulo 7, que se llama Las penas futuras según el espiritismo, y hoy vamos a estudiar el apartado llamado Código Penal de la Vida Futura. Según hemos visto en las clases anteriores, el espiritismo no viene con su autoridad para formular un código fantasioso. Su ley, en cuanto al porvenir del alma se refiere, ha sido deducida de la observación de los hechos y bueno, es lo que vamos a explicar durante la clase de hoy. Empezando por el primer punto que tenemos lo siguiente. El alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es, al mismo tiempo, causa de sufrimiento y de privación de goces, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. No existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Así, la suma de las penas es proporcional a la suma de las imperfecciones, como la de los goces es proporcional a la suma de las cualidades. El alma que tiene 10 imperfecciones, por ejemplo, sufre más que aquella que solo tiene 3 o 4. Cuando de esas 10 imperfecciones solo le queda en la mitad o la cuarta parte, sufrirá menos. Y cuando hayan desaparecido por completo, no sufrirá más y será absolutamente feliz. Dice Kardec que lo mismo sucede en la Tierra. Quien tiene varias enfermedades sufre más que quien tiene solo una o no tiene ninguna. Y es por esa razón que el alma que posee 10 cualidades tiene más goces que la que tiene menos. En virtud de la ley del progreso, toda alma tiene la posibilidad de adquirir el bien que le falta, así como de despojarse de lo que tiene de malo, conforme a su voluntad y sus esfuerzos. De ahí resulta que el porvenir está abierto a todas las criaturas. Dios no repudia a ninguno de sus hijos, sino que los recibe en su seno a medida que alcanzan la perfección y así deja a cada uno el mérito de sus obras. El sufrimiento es inherente a la imperfección, así como el goce lo es a la perfección, de modo que el alma es portadora de su propio castigo o su propia recompensa donde quiera que se encuentre, sin necesidad de un lugar circunscripto. Tiene que quedarnos muy claro que el infierno está donde quiera que... Un segundito. El infierno está donde quiera que haya almas que sufren, así como el cielo se encuentra en todas partes donde hay almas felices. Vemos aquí abajo a un hombre que se encuentra un poco deprimido, ¿no? Un poco desesperado por las circunstancias que sean, y podría decirse que está viviendo un infierno en vida, ¿no? Por lo tanto, no hace falta morirse para poder experimentar ese estado de sufrimiento o también llamado infierno. El bien y el mal que hacemos son el resultado de las cualidades, buenas o malas, que poseemos. No hacer el bien cuando podemos es, por lo tanto, el resultado de una imperfección. Si toda imperfección es una fuente de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por el mal que hizo, sino además por todo el bien que podría haber hecho y que no hizo durante su vida terrenal. El espíritu sufre por el mal que hizo, de manera que como su atención se mantiene constantemente dirigida hacia las consecuencias de ese mal, él comprende mejor sus inconvenientes y es impulsado a corregirse. Vamos a ver rápidamente unas preguntas que Kardec hizo a los espíritus
que sería conveniente que tengamos claras antes de pasar a los siguientes puntos. En el libro de los espíritus, en el capítulo 4, llamado Pluralidad de existencia, en la pregunta 167, Kardec pregunta: ¿cuál es el objeto de la reencarnación? Y los espíritus le responden: la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino de progreso, y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. ¿Es el mismo el número de encarnaciones para todos los espíritus? No, porque el que progresa rápidamente se evita prueba. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, ya que el progreso es casi infinito. Entonces, teniendo presente esto, vamos a seguir con el siguiente punto del Código Penal de las penas futuras. El punto 8 nos dice que dado que la justicia de Dios es infinita, tanto el bien como el mal son considerados rigurosamente. De ese modo, así como no existe una sola mala acción, un solo pensamiento malo que no dé lugar a consecuencias fatales, tampoco hay una sola acción buena, un solo impulso bondadoso del alma, un solo ínfimo mérito que se pierda, incluso en los seres más perversos, puesto que esas condiciones constituyen un indicio de su progreso. Toda falta cometida, todo mal realizado constituye una deuda contraída que deberá pagarse. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o en las siguientes, pues todas las existencias son solidarias entre sí. Aquel que salda su cuenta en una existencia no va a tener la necesidad de pagar una segunda vez. El espíritu sufre la consecuencia de sus imperfecciones, ya sea en el mundo espiritual o en el mundo corporal. Todas las miserias, todas las vicisitudes que se padecen en la vida corporal tienen origen en nuestras imperfecciones. Son expiaciones de faltas cometidas tanto en la presente como en las anteriores existencias. Por la naturaleza de los padecimientos y las vicisitudes de la vida corporal, se puede deducir la naturaleza de las faltas cometidas en una existencia anterior, así como las imperfecciones que las originaron. La expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta, de modo que la misma falta puede determinar expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue cometida. No existe una regla absoluta ni uniforme en cuanto a la naturaleza y la duración del castigo. La única ley general es que toda falta será penada y toda buena acción será recompensada según su valor. La duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. No se le prescribe ninguna condena por un tiempo determinado. Lo que Dios exige para poner término a los padecimientos es una mejora auténtica, efectiva y un sincero regreso al bien. De ese modo, el espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal o atenuarlos y abreviarlos si se esfuerza en la práctica del bien. Una condena por un tiempo determinado tendría el doble inconveniente de hacer que el espíritu continúe sufriendo en vano después de que ha mejorado, o de librarlo del sufrimiento cuando todavía permanece en el mal. Pero Dios, que es justo, solo castiga el mal mientras el mal existe, y suprime el castigo cuando el mal no existe más. O bien, si se prefiere, dado que el mal moral es de por sí la causa del sufrimiento, este persistirá mientras aquel subsista o disminuirá de intensidad a medida que el mal desaparezca. Dado que la duración del castigo depende del mejoramiento del espíritu, el culpable que nunca mejorara
sufriría para siempre. Para él la pena sería eterna. Pero bueno, también sabemos que en un espíritu no se va a quedar por el resto de la eternidad estancado, ¿no? Al final se va a dar cuenta de que se tiene que poner en movimiento, en acción, para, para poder mejorarse y llegar a la felicidad que le espera más adelante. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es que estos no vislumbran la finalización del estado en que se encuentran y creen que sufrirán para siempre, por lo que eso va a hacer que los castigos les parezcan eternos. El arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, aunque no va a ser suficiente ya que aún son necesarias la expiación y la reparación. Esto que viene es importante. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. El arrepentimiento atenúa los dolores de la expiación y abre a través de la esperanza el camino hacia la rehabilitación. No obstante, solo la reparación puede anular el efecto al destruir la causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. El arrepentimiento puede producirse en todas partes y en cualquier momento. Si es tardío, el culpable sufrirá durante mucho más tiempo. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son las consecuencias de la falta cometida, sea en la vida presente o después de la muerte, en la vida espiritual, o bien en una nueva existencia corporal hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. Quien no repara sus errores en esta vida, por debilidad o por mala voluntad, en una existencia posterior, volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quien perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. No todas las faltas acarrean un perjuicio directo y efectivo. En ese caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo, si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó. Por ejemplo, si se practica el bien que compense el mal que se hizo, es decir, cuando se es humilde si se ha sido orgulloso, amable si se ha sido cruel, caritativo cuando se ha sido egoísta, benévolo si se ha sido perverso, trabajador si se ha sido ocioso, útil si se ha sido inútil, mesurado si se ha sido disoluto, ejemplar si se ha sido rebelde, etc. Es así la manera que tiene de progresar el espíritu. ¿Cómo? Pues aprovechando su propio pasado. Los espíritus imperfectos son excluidos de los mundos felices, ya que perturbarían la armonía. Permanecen en los mundos inferiores donde expían sus faltas mediante las tribulaciones de la vida y se purifican de sus imperfecciones hasta que merezcan encarnar en mundos más adelantados, tanto moral como físicamente. Si se pueden concebir un lugar de castigo circunscripto, ese lugar se encuentra en los mundos de expiación, como es la tierra, pues alrededor de estos mundos pululan los espíritus imperfectos desencarnados, a la espera de nuevas existencias que al permitirles reparar el mal que han hecho, los ayuden a progresar. Como el espíritu conserva siempre el libre albedrío, en algunas ocasiones su mejoramiento es lento y muy tenaz su obstinación en el mal. En ese estado puede persistir durante años e incluso siglos. No obstante, llega por fin un momento en el que su obstinación
en desafiar la justicia de Dios, se doblega ante el sufrimiento y reconoce, a despecho de su soberbia, el poder superior que lo domina. Entonces, a partir de que se empieza a manifestar en él el arrepentimiento, Dios le hace vislumbrar la esperanza. Ningún espíritu, como decíamos antes, ningún espíritu se halla en la condición de no mejorar nunca, ya que de otro modo estaría destinado a una eterna inferioridad, así como excluido estaría excluido de la ley del progreso que rige providencialmente a todas las criaturas. Sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia el mal que han cometido. Sin embargo, el guía protector a menudo interviene de una manera encubierta y no ejerce ninguna presión. El espíritu debe progresar por efecto de su propia voluntad y no por ningún tipo de coacción. Procede bien o mal en virtud de su libre albedrío, sin que sea fatalmente impulsado en un sentido o en otro. Si persiste en el mal, sufrirá las consecuencias tanto tiempo como siga en ese camino. A partir del instante en que dé un paso en dirección al bien, experimentará de inmediato sus efectos bienhechores. Bueno, otra cosa es que nuestro espíritu guardián no tiene por qué, no tiene alas. Cuando nos morimos no nos salen las alas, pero bueno, he visto esa foto en internet que me ha gustado, pero los espíritus no tienen alas. Bueno, aquí hace Kardec una observación. Dice que sería un error suponer que en virtud de la ley del progreso, la certeza de que tarde o temprano se alcanzará la perfección y la felicidad podría estimular al espíritu a perseverar en el mal, toda vez que se arrepintiera posteriormente. Bueno, esto, como hemos dicho antes, es un error. En primer lugar, porque el espíritu inferior no ve el término de su situación. Y en segundo lugar, porque el espíritu, como es el creador de su propia desdicha, acaba por comprender que de él depende poner fin a esa desdicha, que será tanto más desdichado cuanto más tiempo persevere en el mal y que el sufrimiento no terminará hasta que él mismo le ponga un límite. Por consiguiente, aquella suposición constituiría un cálculo equivocado de cuyas consecuencias el espíritu sería la primera víctima. Por otra parte, de acuerdo con el dogma de las penas irremisibles, si al espíritu le está vedada definitivamente toda esperanza, no tendrá ningún interés en retornar al bien, pues no le significaría ningún beneficio. Es cierto que al crear un alma, Dios sabe si ésta, en virtud de su libre albedrío, elegirá o no el camino del bien, y sabe que será castigada si comete el mal. Pero sabe también que ese castigo temporario es un medio para hacer que comprenda su error y para conducirla al camino del bien al que tarde o temprano ingresará. En cambio, según la doctrina de las penas eternas, Dios sabe que esa alma fracasará, de modo que es condenada por anticipado a torturas que no tendrán fin. Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Y además se separa de la naturaleza de Dios, ¿no? que es caracterizado por ser soberanamente justo y bueno. Cada uno es responsable de sus propias faltas. Nadie padece a consecuencia de las faltas ajenas, a no ser que las haya causado, sea porque las provocó mediante el ejemplo o porque no las impidió cuando pudo haberlo hecho. Así, por ejemplo, el suicida siempre es castigado, pero aquel que por su crueldad empujó a alguien a la desesperación y luego al suicidio, va a sufrir una pena todavía más grande. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aunque la diversidad de las penas sea infinita,
hay algunas que son inherentes a la inferioridad de los espíritus y cuyas consecuencias, salvo ciertos detalles, conservan alguna similitud. Sobre todo para quienes se apegan a la vida material en detrimento del progreso espiritual, la pena más inmediata consiste en la lentitud con que el alma se separa del cuerpo, en la angustia que acompaña a la muerte al despertar en la otra vida y en el tiempo que dura la turbación, que puede prolongarse durante meses e incluso años. Por el contrario, en quienes tienen la conciencia limpia porque desde la vida corporal se identificaron con la vida espiritual y se desligaron de los objetos materiales, la separación es rápida y sin conmociones. El despertar es apacible y la turbación resulta casi nula. Bueno, como hemos hablado muchas veces, un fenómeno muy frecuente entre los espíritus de cierta inferioridad moral consiste en la creencia de que aún están vivos. Esa ilusión puede prolongarse por años, durante los cuales habrán de experimentar todas las necesidades, todos los tormentos y todas las perplejidades inherentes a la vida corporal. Para el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen constituye un suplicio cruel. Algunos espíritus están sumergidos en densas tinieblas, otros se encuentran en un aislamiento absoluto en el espacio, atormentados por la ignorancia de su situación y del destino que les aguarda. Los más culpables padecen torturas mucho más agudas debido a que no vislumbran el término de las mismas, y muchos están privados de ver a los seres que les son queridos. En general, todos soportan con relativa intensidad los males, los dolores y las privaciones que causaron a los demás, hasta que el arrepentimiento y el deseo de reparar atenúen los tormentos y les permitan descuidar la posibilidad de que ellos mismos pongan un término a esa situación. Los suplicios son variados. El orgulloso sufre al ver ubicados por encima de él, en la gloria y rodeados de todas las atenciones, a aquellos a quienes había despreciado en la tierra, mientras que él es relegado a los últimos puestos. El hipócrita se ve traspasado por la luz que devela sus más secretos pensamientos, que todo el mundo lee, sin que él pueda ocultarlos o disimularlos. El sensual siente el acoso de todas las tentaciones, de todos los deseos, sin que pueda saciarlos. El avaro ve como es dilapidada su fortuna, sin que pueda impedirlo. El egoísta padece el abandono de quienes lo rodean y sufre el mismo que otros sufrieron por su culpa. Lo he dicho mal, sufre lo mismo que otros sufrieron por su culpa. Tiene sed, pero nadie le da de beber. Tiene hambre, pero nadie le da de comer. No tiene una mano amiga que se acerque a estrechar la suya. Ninguna voz compasiva le brinda consuelo. Solo pensó en sí mismo durante la vida, de modo que nadie piensa en él, ni lo extraña después de la muerte. Vamos ahora a grabarnos a fuego lo siguiente que dice Kardec. La única manera de evitar o atenuar las consecuencias que esos defectos generan en la vida futura consiste en desprenderse de ellos cuanto antes, desde la vida presente, así como en reparar aquí mismo el mal practicado para no tener que hacerlo más tarde y de manera más difícil. Cuanto más nos demoremos en combatir esos defectos, tanto más penosos serán las consecuencias y más rigurosa será la reparación que debamos llevar a cabo. Muy importante esto. La situación del espíritu, a partir de que ingresa a la vida espiritual, es la que él mismo preparó para sí durante la vida corporal. Más tarde se le concederá otra encarnación para que expíe y repare mediante nuevas pruebas. Con todo, el mayor o menor beneficio que extraiga de esa encarnación dependerá de su libre albedrío. Si no supo aprovecharla, tendrá que recomenzar otra, y cada vez en condiciones más penosas. Así pues,
podemos decir que quien sufre mucho en la tierra tenía mucho que expiar. Por su parte, quienes gozan de una felicidad aparente, a pesar de sus vicios y su inutilidad, habrán de pagarla muy caro en una existencia posterior. Es en ese sentido que Jesús manifestó la famosa frase que dice: "Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados". Bueno, antes de continuar, vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, dirigiéndonos al Evangelio según el Espiritismo, al capítulo 5, y en el apartado Causas anteriores de las aflicciones, tenemos que las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a espíritus endurecidos o demasiado ignorantes para hacer una elección con conocimiento de causa, pero son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen a obrar mejor. Lo mismo sucede con el que habiendo cumplido mal su tarea, pide que se le deje empezar de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Estas tribulaciones son, pues, a la vez, expiaciones que castigan el pasado y pruebas que preparan el porvenir. Como dice Kardec, demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación. Y como ya hemos visto anteriormente, no le condena irrevocablemente por una primera falta. Seguidamente nos dice una cosa interesante que también deberíamos saber, y es que tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas elegidas por el espíritu por el espíritu, son pruebas elegidas por el espíritu para acabar su purificación y activar su adelantamiento. Así es que la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. Las pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Un espíritu puede, pues, haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo aún adelantar más, solicita una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más recompensado si sale victorioso cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son especialmente esas personas de instintos naturalmente bondadosos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que nada trajeron de malo de su existencia precedente y que sufren con una resignación muy cristiana los más grandes dolores, pidiendo a Dios sobrellevarlos sin lamentarse. Por lo contrario, se puede considerar como expiaciones las aflicciones que despiertan la murmuración y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no despierta murmuraciones, sin duda que puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto, y la prueba de una fuerte resolución es señal de progreso. Volvamos ahora al cielo y al infierno. El punto 29 nos dice que no cabe duda de que la misericordia de Dios es infinita, pero no es ciega. El culpable, a quien Él perdona por un tiempo, no ha sido exonerado, de modo que deberá padecer las consecuencias de sus faltas hasta que haya sido satisfecho a la justicia. Hasta que haya satisfecho a la justicia. Por misericordia infinita debemos entender que Dios no es inexorable, pues siempre deja abierta la puerta, siempre deja abierta la puerta que conduce al bien. Dado que las penas son temporarias y están subordinadas al arrepentimiento y a la reparación, que dependen de la libre voluntad del hombre, constituyen al mismo tiempo castigos y remedios que ayudan a curar las heridas del mal. Los espíritus castigados no son, pues, esclavos condenados a trabajos forzados, sino que son enfermos internados en un hospital,
que padecen enfermedades que muchas veces son la consecuencia de su propia negligencia, las cuales requieren tratamientos dolorosos. La curación será tanto más rápida cuanto más estrictamente cumplan las prescripciones del médico que los asiste con solicitud. Si los enfermos, por su propio descuido, permiten que sus padecimientos se prolonguen, el médico nada tendrá que ver con eso. A las penas que el espíritu sufre en la vida espiritual vienen a sumarse las de la vida corporal, que son la consecuencia de las imperfecciones del hombre, de sus pasiones, del mal empleo de sus facultades y la expiación de sus faltas, tanto presentes como pasadas. En la vida corporal, el espíritu repara el mal que ha hecho en existencias anteriores, como ya hemos visto antes, y pone en práctica las resoluciones que adoptó en la vida espiritual. Así se explican las miserias y vicisitudes que a primera vista parecen carentes de justificación, cuando en realidad son justas, pues han sido determinadas en el pasado y sirven para nuestro adelanto. Hay muchas personas que se plantean esta pregunta: ¿no habrá dado Dios una prueba mayor de amor a sus criaturas si las hubiese creado infalibles y por consiguiente exentas de las vicisitudes inherentes a la imperfección? ¿Cuántas veces habremos escuchado esto, no? Sigue diciendo Kardec, en este caso habría sido necesario que él creara seres perfectos, que no tuvieran que adquirir nada, tanto en conocimientos como en moralidad. No cabe duda de que Dios habría podido hacerlo, pero si no lo hizo, se debe a que en su sabiduría, que aún nosotros no la podemos entender, dispuso que el progreso constituyera una ley general. Los hombres son imperfectos y como tales están sujetos a las vicisitudes más o menos penosas. Ese es un hecho que debemos admitir, pues es real. E inferir de ahí que Dios no es bueno ni justo significaría rebelarse contra él. Sería una injusticia que Dios creara algunos seres privilegiados, más favorecidos que otros, para que gocen sin ningún esfuerzo de la felicidad que éstos solamente alcanzan mediante el trabajo o que nunca alcanzan. En cambio, su justicia resplandece en la igualdad absoluta que preside la creación de todos los espíritus. Todos tienen el mismo punto de partida. Ninguno de ellos, en su formación, resulta más favorecido que los otros. Ninguno recibe en su marcha ascendente facilidades excepcionales. Los que llegan a la meta han pasado, igual que los demás, por la serie de las pruebas y de la inferioridad. Admitido esto, ¿qué puede ser más justo que la libertad de acción concedida a cada uno? El camino de la felicidad está abierto para todos. Todos tienen la misma meta y poseen las mismas condiciones para alcanzarla. La ley, grabada en las conciencias, se les enseña a todos. Dios hizo que la felicidad sea el premio al trabajo y no un favor, a fin de que cada uno tenga su mérito. Todos son libres de trabajar o de no hacer nada en favor de su adelanto. El que trabaja mucho y con rapidez recibe antes la recompensa. El que se extravía en el camino o pierde el tiempo retarda la llegada, y de ello no puede responsabilizar a nadie más que a sí mismo. La acción del bien y la del mal son voluntarias y facultativas. Puesto que es libre, el hombre no es impulsado fatalmente hacia una ni hacia otra. Para finalizar esta ley vamos a ver que el Código Penal de la vida futura puede resumirse en estos tres principios. El primero es que el sufrimiento es inherente a la imperfección. El segundo, que toda imperfección, así como toda falta que de ella deriva, es portadora de su propio castigo a través de sus consecuencias naturales e inevitables, así como la enfermedad deriva de los excesos y el tedio de la ociosidad, sin que haya necesidad de una condena especial para cada falta e individuo. Y tercero, que como todo hombre puede liberarse de las imperfecciones mediante su voluntad, también puede anular los males que derivan de ellas y de ese modo asegurarse la felicidad futura.
Es así como opera la justicia divina, a cada uno según sus obras, tanto en el cielo como en la tierra. Quería traer a colación una lectura que nos dejó el espíritu Meimei en el libro llamado Palabras del Corazón, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. El capítulo es el 11 y se llama Escalada. Dice de la siguiente manera: La piedra preguntó al martillo que la golpeaba: ¿por qué me quiebras así? El martillo no respondió. Con todo, en breve tiempo, el bloque perfeccionado se hizo destacar en la base de un famoso edificio. El mineral indagó al horno supercaliente que lo transformaba: dime la razón por la cual me enloqueces de sufrimiento. El horno cayó. No obstante, después de algunos días, apareció en la condición de acero con alto precio. El tronco argumentó con la lámina que lo cerraba: ¿por qué me atormentas? La lámina permaneció muda, pero después de algunas semanas, el tronco dividido en diversas tablas era la estructura principal de un barco importante. El barro preguntó al molde que lo constreñía: ¿por qué me oprimes tanto? El molde no formuló respuesta alguna. Entretanto, después de algún tiempo surgió en la tienda como un vaso raro. El hombre igualmente, aquí venimos nosotros, el hombre igualmente numerosas veces interpela a Dios: Señor, ¿por qué me martirizas y me afliges? Dios, sin embargo, no responde. Acontece que el espíritu humano dispone del libre albedrío para aceptar o no el dolor que le perfecciona, mientras recalcitra contra las leyes del progreso y del perfeccionamiento propio, sufre y reclama indefinidamente. No obstante, cuando se decide a obedecer a los principios que le controlan la escalada para la grandeza suprema del universo, llega siempre el día en el cual viene a saber los prodigios de sabiduría y amor, luz y belleza en que Dios lo transformará. Y ahora sí, para terminar la clase, vamos a concluir con el resumen de un mensaje que un espíritu luminoso que se llama Matilde le dejó a un espíritu sufriente que deseaba repararse y perfeccionarse. Bueno, este texto lo encontramos en el libro Liberación, en el capítulo 18, que precisamente estuvimos estudiando ayer, y dice así: el espíritu que enseña con amor, aunque su imperfección lo haya convertido en un delincuente, acaba por aprender las más difíciles lecciones de la responsabilidad. Una vez que hayas completado ese servicio dignificante, volverás a tomar más adelante el cuerpo físico y recapitularás las enseñanzas que registraste en tu mente sedienta de renovación. Volverás a encontrar 1000 motivos para la cólera violenta y la tentación de eliminar a tus adversarios sometiéndolos al golpe mortal se asomará con frecuencia a tu corazón. Con todo, si supieras vencer, pero sobre todo si quisieras vencer tus impulsos destructivos, cuando te encuentres en plena y bendita lucha en la esfera del recomienzo, realizando una siembra de amor y paz, de luz y perfeccionamiento en torno de tus pasos, demostrarás un auténtico y efectivo aprovechamiento de las dádivas que recibiste, y de ese modo revelarás que te encuentras preparado para una mayor ascensión, para que volvamos a ponernos firmemente de pie. Luego de haber caído a un precipicio, nos es imprescindible prestar auxilio a aquellos que se arrojaron a él, a fin de que ante los dolores del prójimo consolidemos la noción de la responsabilidad, de la responsabilidad que debe gobernar nuestras acciones en el porvenir, de tal modo que la reencarnación no se convierta en una nueva caída en el egoísmo. El único recurso para apartarnos definitivamente del mal es la adhesión constante al bien infinito. Quien aspire a la cosecha de la felicidad en el siglo venidero
debe comenzar a partir de ahora la siembra del amor y la paz. Bueno, pues con este hermoso mensaje termino. Espero que os haya gustado este capítulo tan importante. Aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por estar.